Un ex sicario, venerado por su habilidad y tenacidad, regresa de su retiro para encontrar a los matones que mataron a su perrita y le robaron todo lo que poseía. Bienvenidos a Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. En el video de hoy te voy a resumir una película de acción y suspense llamada John Wick. Al inicio de la película vemos un vehículo conducido por John Wick chocando contra un muro. Ensangrentado y herido, sale tambaleándose del vehículo. Se presiona una herida en el estómago, saca su teléfono y ve un video de su esposa Helen en la playa, mientras se desploma hacia un lado. John se encorva y cierra los ojos. Varios días antes, en un día nublado, John se despierta. Tiene recuerdos de cuando estaba con Helen, los dos cenando, una imagen de ellos besándose y finalmente el momento en que ella se desmaya en sus brazos. John aparece con ella en una cama de hospital y le besa la frente. La siguiente toma es de John con un collar en la mano mientras saca su coche. Su mujer padecía una enfermedad terminal que acabó con su vida. Llegado el día de su funeral, todos dejan a John de pie junto a su tumba mientras un hombre observa desde lejos. Tras la ceremonia, Marcus, un viejo amigo de John, se acerca a él y le dice que ha pasado bastante tiempo y le pregunta a John cómo lo lleva. Los dos hablan y Marcus dice que solo está comprobando cómo se encuentra su viejo amigo. Se despide y se marcha. John aparece en su casa. Empieza a limpiar y de repente suena el timbre. Es una mujer que le pide que firme unos papeles y le entrega un paquete. Se trata de una pequeña Beagle. Helen ha dejado una carta para John. Le ha escrito diciéndole que ya ha aceptado su muerte, que quiere que John vuelva a amar y que le gustaría que empezara con la cachorra. Al leer la carta, John se pone a llorar. Saca a la perrita del corral y examina su collar adornado con flores, lo que lleva a John a la conclusión de que Helen llamó a la cachorra Daisy. John le trae a la perra un par de sábanas, pero la perrita no parece querer bajarse de la cama. John igualmente la toma con sus manos y la coloca fuera de la cama. Al día siguiente, la perra se sube a la cama y despierta a John, para luego seguirlo por toda la casa. John se sirve unos copos de maíz para él y para la perra, y le dice que va a comprarle comida en condiciones. Rápidamente establece un vínculo con Daisy y pasan el día conduciendo su Ford Mustang Mach-1 de 1969. Se detiene a cargar combustible justo al lado de tres mafiosos rusos, entre ellos Joseph Tarasov, hijo del jefe del crimen organizado Vigo Tarasov. Joseph se acerca al automóvil de John, lo elogia y pregunta por el precio. John le dice que no está en venta. Joseph entonces insulta a John en ruso diciendo, asumiendo que no lo entendería, pero John lo sorprende respondiendo en ruso diciendo, Joseph estaba acariciando a Daisy en ese momento, pero al oír esto se enfada y está a punto de reaccionar, cuando uno de sus amigos tira de él hacia atrás y le dice a John que tenga un buen día. Más tarde ese mismo día, John lleva su coche a una zona de obras abandonada y empieza a derrapar por todos lados para descargar su frustración. Casi choca con unos camiones, pero se detiene justo a tiempo. Daisy debe hacer sus necesidades, así que John la lleva escaleras abajo. Cuando llegan, dos tipos se ponen delante de John, mientras un tercero toma un bate de béisbol y lo golpea en la cabeza. Mientras Daisy gime asustada, el hombre comienza a golpear a John. Uno de los hombres ataca a la perra y le rompe el cuello. El encapuchado pide encontrar las llaves y uno de ellos responde que las ha encontrado. Tras tomar las llaves, el encapuchado se acerca a John y le muestra su rostro. Es Joseph, que insulta a John y le dice antes de noquearlo de un golpe. Más tarde, cuando John despierta, se acerca a su mascota sin vida y le acaricia la cabeza. Entierra a la perrita y después empieza a limpiar el desorden de su casa mientras por su cabeza pasan recuerdos de su mujer y del ataque de la noche anterior. Joseph conduce el Mustang de John hasta la tienda de Aurelio, pero Aurelio rápidamente reconoce el coche y exige saber de dónde lo ha sacado. Joseph se jacta de a quién le quitó el automóvil y de cómo asesinó al perro de ese tipo. Aurelio le dice que salga del taller, pero Joseph responde que él es su dueño. Aurelio responde que no trabaja para él, sino que trabaja con su padre, y entonces golpea a Joseph en la cara. Uno de los matones de Joseph
Saca una pistola y apunta a Aurelio, pero el otro le impide disparar. Joseph se levanta e insulta a Aurelio y le dice que se llevará su negocio a otra parte. Más tarde, John pasa por la tienda y pregunta por el coche. Aurelio le responde que el coche estuvo allí y que lo tenía Joseph, el hijo de Vigo. Esa misma noche, Vigo llama por teléfono a Aurelio para preguntarle por qué golpeó a Joseph. Aurelio se limita a responder que lo hizo porque su hijo se llevó el coche de John Wick y además asesinó a su perro. En respuesta, Vigo se limita a decir: Vigo parece preocupado y baja a su ático mientras uno de sus hombres lo felicita, pero Vigo le dice que quiere reunirse con su hijo. Para intentar solucionar el problema, Vigo se reúne con Joseph en su casa. Primero le da a Joseph una bebida y luego le dice que lleva una bonita chaqueta antes de darle 2 puñetazos en el estómago para proceder a regañarlo, recordándole a quien acaba de atacar. El secuaz de Vigo le pregunta si puede marcharse, pero Vigo le ordena que se quede. Vigo le empieza a hablar de John Wick y le dice: Joseph le responde, y su padre le replica: John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. Vigo le cuenta a su hijo la vez que vio a John Wick matar a 3 hombres en un bar con un lápiz y le recuerda a Joseph lo peligroso que es. Mientras tanto, John entra en su sótano con un mazo y empieza a abrir el suelo a golpes. Se revela que ha estado buscando un alijo de armas y monedas de oro que tenía guardado allí. También le menciona que cuando John quiso retirarse y casarse con Helen, le encomendó una tarea imposible, que implicaba varios asesinatos de alto nivel en poco tiempo, y que para su sorpresa John tuvo éxito, reconociendo que sus esfuerzos fueron clave en el establecimiento del sindicato Tarasov. Joseph le dice a su padre que puede manejar la situación y que terminará el trabajo, pero su padre le dice que John vendrá por él y que no puede hacer nada al respecto. Tras advertir a Joseph de su inminente perdición, Vigo marca el número de John en un intento de rectificar la situación, pero John cuelga. Esa noche, Vigo envía un equipo de 12 sicarios a casa de John para matarlo. John elimina fácilmente a todos ellos, forcejeando con los últimos antes de finalmente apuñalar al último en el corazón. Un agente de policía llama a la puerta. John se dirige a él por su nombre y le pregunta si ha habido una queja por ruidos, a lo que el agente responde afirmativamente. Le pregunta si John ha vuelto al juego, refiriéndose al cuerpo que puede verse detrás de John. John afirma que simplemente está averiguando cosas. El oficial se despide de él y se marcha. Para limpiar la zona y deshacerse de los muertos, John convoca a un equipo de limpieza de los bajos fondos con los que ha trabajado anteriormente y les paga con una moneda de oro por cada muerto que recogen. Vigo, al enterarse del fracaso de su plan, ordena preparar un contrato de muerte por la cabeza de John Wick por una suma de $2 millones para cualquiera que pueda matarlo. Incluso habla personalmente con Marcus, amigo y mentor de Wick, a quien ofrece este contrato para asesinar a John Wick, y él termina aceptando la oferta. John busca ayuda en el Hotel Continental de Nueva York, que atiende exclusivamente a criminales de Lampa y no permite asesinatos en sus instalaciones, pero Vigo dobla la recompensa para aquellos dispuestos a romper esta regla de no matar dentro del hotel. Winston, el gerente del Continental, informa a John de que Vigo tiene a Joseph vigilado en su club nocturno llamado Red Circle. John entra en el Red Circle y mata a una horda de hombres de Vigo para llegar hasta Joseph, que escapa por muy poco después de que el teniente de Vigo frustrara su intento de incapacitar a John, que se ve obligado a retirarse al Continental para que le curen sus heridas. Marcus alerta a John con un disparo de advertencia, permitiéndole someter a la señorita Perkins, una asesina y antigua conocida de John, que se cuela en su habitación para intentar matarlo. John la obliga a hablar y ella revela la localización de Vigo en una iglesia ubicada en el barrio ruso, donde guarda todo su dinero. John le perdona la vida y la noquea de un golpe. Con la intención de que sea castigada por haber roto las reglas, John la deja a cargo de otro compañero asesino llamado Harry, a cambio de una moneda de oro. Perkins es encadenada a una silla por Harry, que ignora que ella se ha dislocado el pulgar y se libera. Le da un cabezazo y luego cubre la cara de Harry con una almohada antes de dispararle en la cabeza.
John visita la capilla y tras disparar a los guardias de la iglesia, John obliga al sacerdote a conducirlo a la cámara acorazada. Echa a las damas de la cámara y prende fuego a todo lo que hay allí dentro. Viggo llega y se percata del incendio. Es en ese momento que queda atrapado en una lluvia de balas provocada por John. A pesar de matar a la mayoría de los hombres de Viggo, John queda inconsciente cuando una camioneta choca con otra y lo empuja al suelo. John despierta y ve que Viggo lo tiene inmovilizado en una silla. Viggo le pregunta por qué ha llegado tan lejos tan solo para cobrar venganza por un auto y un perro. John le dice que no era solo un perro, sino que era el último regalo que su difunta esposa le había hecho y que recibir ese cachorro fue para él como una señal de esperanza. Esperanza que se fue el día en que Joseph le arrebató a su perrita. También le advierte a Viggo de que tiene la opción de entregarla a Joseph o morir junto con él. Viggo lo abandona y lo deja a cargo de sus matones, que lo asfixian con una bolsa de basura. Marcus, por su parte, observa desde el edificio contiguo y dispara a uno de los sicarios en la cabeza, lo que permite a John acabar con el otro. Solo queda John con vida y dispara contra el vehículo de escape de Viggo. Viggo se ve obligado a informar a John de que Joseph está escondido en un piso franco de Brooklyn. Aunque el piso franco está protegido por hombres armados, John los mata a todos y asalta la propiedad. Destruye todos los vehículos de escape con bombas y luego alcanza a Joseph y le mete una bala en el estómago, para posteriormente dispararle en la cabeza. Perkins se entera de que John y Marcus han estado en contacto e informa a Viggo. Entonces Viggo envía a sus matones a casa de Marcus en venganza por la muerte de Joseph y por no haber matado a John. Allí lo apalean hasta que llegan Viggo y Perkins y le disparan mortalmente. Justo cuando Viggo está a punto de abandonar la casa, llama a John y le dice que ha matado a su amigo. Viggo se dirige entonces a un helicóptero que le llevará lejos de la ciudad. El plan es que John vaya a casa de Marcus y que Perkins le tienda una emboscada, pero Perkins es convocado a una reunión con Winston, el propietario del Hotel Continental. En el Bethesda Arcade de Central Park se encuentra con Winston y otros 4 hombres. Winston le informa de que ha desobedecido las normas del Continental y que se le ha revocado la condición de socia. Los 4 hombres la ejecutan. Cuando Winston se marcha, se cruza con el mismo limpiador que ayudó a John a sacar los restos de los asesinos de su casa y le da unas monedas. Cuando John descubre el cadáver de Marcus, se dispone a perseguir a Viggo para asesinarlo. Localiza a Viggo y a sus hombres de camino al helicóptero e intenta estrellar su coche contra ellos. Viggo ordena a su asistente que asesine a John, pero el automóvil de John se estrella contra él y lo mata. Viggo aprovecha la distracción e intenta tirar el coche de John por el precipicio, pero logra saltar del vehículo justo a tiempo. Los dos luchan bajo la lluvia, cuerpo a cuerpo. Viggo intenta atacar a John con un cuchillo, pero este tira de la hoja hacia sí mismo para hacer palanca y romperle el brazo a Viggo. Luego se saca el cuchillo del estómago y apuñala a Viggo en el cuello. Viggo le dice, y John le responde, y lo deja abandonado a su suerte. Volvemos a la escena inicial de la película, en la que vemos cómo John sigue sangrando. Al escuchar la voz del video de Helen que dice, logra sentirse motivado para seguir adelante. Entra en un refugio canino para curar su herida de cuchillo y libera a un cachorro de pitbull que iba a ser sacrificado, diciéndole, En la escena final vemos a John y al perro camino a casa caminando por el paseo marítimo.